¿Imaginan recibir una herencia con la que no contaban? Bueno, pues no es tan descabellado. De hecho, en nuestro país ya hay empresas especializadas en el derecho sucesorio que integran servicios como tramitación de herencias, genealogía sucesoria y compra de derechos hereditarios. Hablamos ya con Sergio Gutiérrez, que es investigador del Grupo Hereda. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Bueno, en primer lugar, ¿han aumentado de manera muy grande este año las herencias en nuestro país debido al coronavirus? Bueno, es verdad que han aumentado bastante. Lo que pasa que nosotros en la parte que llevamos prevemos que se note sustancialmente en unos 2 o 3 años más o menos. Claro. No ahora mismo, porque ahora mismo realmente todavía no se ve cuántas de esas personas tienen familiares directos, van a reclamar esas herencias o no. Calculamos eso, 2 o 3 añitos. ¿Y son más frecuentes de lo que pensamos las herencias sorpresa? Pues en verdad sí, la verdad es que nosotros manejamos un volumen muy alto de expedientes. Sí que es cierto que no es algo habitual, pero quizás sí algo más de lo que la gente se pueda pensar. Claro. Es cierto, es que hay un dato llamativo que lo tenemos aquí anotado, que es que en España hay más de 3 millones de inmuebles abandonados. Bueno, yo probablemente te diría que más. Hay muchísimos inmuebles abandonados y que al final, si nadie se hace cargo de ellos, pues se los acaba adjudicando el Estado. Claro, claro. ¿Qué pasa con los inmuebles abandonados? ¿Cuánto tiempo, digamos, tarda el Estado en hacerse con ellos? El problema es que no es que tarde un tiempo en concreto, sino que primero el Estado se tiene que dar cuenta de que ese inmueble está abandonado y después incoar un procedimiento para adjudicárselo. No hay herencias que a lo mejor se las puede adjudicar en 5 años y otras tardan 20 años, pero por lo que te digo, porque al final primero se tiene que dar cuenta y una vez se da cuenta, incoar el procedimiento. O sea, hay de algunas que nunca se da cuenta. Claro, ¿y esto por qué ocurre? ¿Porque los propietarios fallecieron sin dejar testamento ni herederos? Incluso dejando testamentos, si la persona a la que se lo han dejado no es consciente de que tiene ese derecho, pues no lo reclama nunca y con la ley que tenemos actualmente no se les avisa de que figuran y que constan en un testamento y tampoco lo reclaman. Claro, ¿y cómo trabajan ustedes al respecto? ¿Cómo se investiga la existencia de posibles herederos de un determinado inmueble? Bueno, a nosotros nos entran habitualmente pues llamadas de vecinos, llamadas de administradores de fincas, gente que colabora con nosotros en ese sentido pues para informarnos pues habitualmente porque hay ocupas. Siempre es la principal preocupación tanto de los vecinos como de los administradores de fincas. Ocupas al final significa problemas porque muchas veces dejan a deber mucho dinero, ese dinero se tienen que hacer cargo los propios vecinos y bueno, pues se ponen en contacto con nosotros precisamente para que nos encarguemos tanto de sacar a los ocupas como de darles el piso a quien legítimamente le corresponde. ¿Y qué hacen una vez que han localizado a los herederos? Bueno, pues una vez que los localizamos, mi labor básicamente es la de ir a hablar con ellos, se les informa de que existe una masa patrimonial que lleva tiempo sin reclamarse y que les corresponde por nuestras investigaciones. Sí que es cierto que a veces les cuesta creerse un poco la noticia, pues porque al final es un poco extraño, ¿no?, que venga una persona a tu casa y diga tengo una herencia para ti, pero bueno, al final te acabas ganando esa confianza y bueno, pues al final se llega a la tramitación y se les adjudica a personas que no conocían ese dato bienes que les corresponden. Por cierto, señor Gutiérrez, ¿la herencia que entregan siempre es rentable? En Grupo Hereda las herencias que entregamos siempre son rentables porque nosotros al final, antes de contactar con los herederos, realizamos una minuciosa labor de investigación y bueno, vemos la viabilidad para el heredero, si no al final no iríamos a contactar con él. Claro, es cierto que entonces a veces lo que se produciría sería una renuncia a esa herencia, ¿no? Efectivamente, y eso al final no saldría rentable para ninguna de las partes. ¿Es conveniente hacer siempre un testamento? Bueno, eso es algo muy personal, yo creo, ¿no? Hay casos en los que realmente no es necesario, cuando hay hijos, descendientes directos, incluso ascendientes. Bueno, otros casos en los que podría ser más recomendable, pero la verdad es que yo creo que es una opción muy personal, no podría decir si es recomendable o no. Ya. E incluso tampoco es recomendable, aunque no tengamos hijos y tengamos parientes lejanos a los que queramos dejar específicamente ese bien. Si se lo queremos dejar específicamente a una persona en concreto, entonces sí. Pero lo que te digo, al final es una opción personal de cada uno y la tiene que valorar dependiendo de sus circunstancias. Por cierto, ¿es muy caro acudir a la notaría para hacer un testamento? Hombre, al final tienes que desembolsar un dinero importante. Cuando vas a una notaría, pues a
hacer cualquier trámite, pues al final sí que conlleva un coste económico importante. Que, por cierto, no es lo mismo heredar de un familiar cercano que de un familiar lejano de cara a la tributación que corresponde por ese inmueble. Sí, efectivamente, no es lo mismo heredar de un tío, de un primo, que heredar de tus padres. Al final las bonificaciones importantes y las exenciones vienen para los ascendientes y descendientes directos. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre heredar de un padre y heredar de un tío? ¿La diferencia económica? Sí. Pues la diferencia económica es el impuesto que cada comunidad pone. Lo que te digo, al final cuando se heredan de padres a hijos, el impuesto está o exento o muy reducido. En caso de otro parentesco o de colaterales, la verdad es que no. Ahí la verdad es que cuesta bastante, de hecho. ¿Bastante? ¿Cuánto es bastante? No te podría dar una cifra como tal porque realmente en cada comunidad varía. No te puedo decir exactamente cuál es la cifra. Claro, no es lo mismo heredar en Castilla-La Mancha, en Andalucía o en Madrid. No, claro, al final lo que te digo, cada comunidad pone su impuesto, su tributación, además es una cosa que va cambiando constantemente y no es lo mismo. Claro. Por cierto, ¿es lo mismo un testamento que una declaración de herederos? No. Precisamente la declaración de herederos se hace cuando la persona no dejó testamento. Declaración de herederos es precisamente nosotros presentamos un informe genealógico y se declara herederos en función de la normativa vigente del Código Civil a la gente que presentamos en la notaría. El testamento al final lo que hace es la voluntad del causante quedar expresada en un papel. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta empresa del Grupo Hereda? Bueno, nosotros al final llevamos 22 años dedicándonos a estas labores, o sea que sí que tenemos un poquito de experiencia. Desde luego. ¿Y ha ido aumentando la demanda de este servicio a lo largo de los años? Sí, la verdad es que, por suerte, como despacho hemos crecido muchísimo. Pues desde luego, Sergio Gutiérrez, investigador del Grupo Hereda, muchísimas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a vosotros.